para todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y poder abrir la palabra del Señor dirigido por Él. Les invito, hermanos, a orar primero antes de abrir las Escrituras. Nuestro amado Dios, te alabamos y te adoramos, oh Dios. Y Padre, con reverencia nos presentamos delante de ti en esta noche, cuando el propósito es abrir tu palabra, meditar acerca de ella y aprender. Y como cantábamos, oh Dios, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, de aquel que hizo posible que en esta noche y cada vez que nos presentamos delante de ti, de tu presencia, podamos decir que le alabamos, que le amamos. Padre, en esta noche queremos rogar la guía del Espíritu Santo para cada uno de los que estamos conectados a través de estos dispositivos. Gracias, oh Dios, por permitirnos la comunión unos con otros a través de estas plataformas. Te agradecemos y rogamos una vez más la guía del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el estudio pasado que el Señor nos dio el privilegio de poder compartir, habíamos tocado un tema y era la vida sin pecado del Señor Jesucristo, pero logramos estudiar una parte de este tema y el Señor ha permitido que hoy podamos continuar este mismo tema. Consideramos en el estudio pasado dos relatos maravillosos, importantes, acerca de lo que fue el pecado de Adán y Eva allá en el huerto, y consideramos el momento de la tentación de nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto. Y podemos mirar un paralelo que nos lo muestra Romanos, el apóstol Pablo allá en la epístola a los Romanos, cómo el Señor Jesucristo y la tentación de Adán y Eva fueron muy similares, pero con un resultado totalmente diferente. Un resultado que nos deja a cada uno de nosotros hoy día una gran enseñanza, nos deja una gran impresión acerca de lo que podemos considerar cada uno de nosotros como creyentes. Y poder pensar, como cantábamos el último himno, seguir las pisadas del Maestro. Vamos a pensar un poco en lo que fue la vida del Señor Jesucristo y su testimonio. Algunos apartes de su vida, porque toda es muy complicado. Primero, porque no todo se escribió, no todo quedó registrado acerca de las cosas que el Señor Jesucristo hizo, dice la Escritura, y tampoco por el tema del tiempo. Pero quiero que veamos en el libro de Mateo, capítulo 5, un pasaje conocido allá donde inicia el tema del Sermón del Monte, capítulo 5 y verso 17, lo que el Señor Jesucristo en su momento aquí en la tierra pudo describir. Dice capítulo 5, verso 17,
no penséis, le dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. El Señor Jesucristo, en todo su tiempo de ministerio aquí en la tierra, en ningún momento violó la ley mosaica, esa ley que Jehová había dado a través de Moisés al pueblo de Israel. Él no violó, él vino, dice, para cumplirla. Un punto importante, porque es el testimonio de él mismo, no solo para aquellos hombres en su tiempo, sino para nosotros hoy en día. Y es importante pensar un poco en esa parte. El libro de Juan nos describe otro punto importante de su vida aquí en la tierra y de cómo él mismo lo decía, no era por intermedio de nadie, sino de sus mismas palabras. Capítulo 9 del libro de Juan y el verso 4, dice el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos: me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿El por qué estaba describiendo esto? Porque había pasado el momento en que los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo. Vamos al verso 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Ellos querían saber si había sido por causa del pecado de él o de sus padres, que era lo que en aquel entonces se creía, que toda enfermedad o todo sufrimiento que alguien padecía, la causa era el pecado. Pero él les dijo, no fue que pecó aquel o pecaron sus padres. Él le dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Pero lo importante continúa ahí. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él era muy claro al describir que la obra que él había venido a hacer, la que el Padre le había encomendado, tenía que ser a su debido tiempo. Y por eso dice, entre tanto que el día dura. Y ahí mismo en el mismo libro, pero capítulo 5, devolviéndonos un poco, capítulo 5 y verso 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y aquí vemos nuevamente el testimonio del Señor Jesucristo acerca de su obra, acerca de las cosas que el Padre le había dado para que hiciera. Y todo esto que hemos estado hablando es, a pesar de que relata sucesos, como en el primero, en el capítulo 9 de Juan, y es la sanidad de una persona. Eso todo era con la mira de revelar a ellos lo que sería la obra de Cristo allá en la cruz del Calvario. Pero debían conocerlo en todos sus aspectos, desde su nacimiento hasta llegar a la cruz, reconocerlo como el Mesías que había sido anunciado por los profetas. Devolvámonos un poco al libro de Lucas, capítulo 2 y verso 49, porque es interesante ver cómo el Señor Jesucristo no dijo estas cosas, lo que acabamos de leer en el libro de Juan, solamente cuando inició su ministerio,
o cuando ya era adulto, sino que aún desde temprana edad, él le dijo a sus mismos padres, demostró la convicción de lo que él debía hacer, porque lo tenía claro. Versículo 49 del capítulo 2 de Lucas dice, entonces él les dijo, para entrar en contexto, aunque ustedes lo saben, sabemos que él y sus padres fueron a adorar, subieron a Jerusalén a adorar y de regreso él se quedó y ellos no se dieron cuenta. Al devolverse lo encontraron en el templo y su madre le pregunta, hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Cómo nos has hecho así? Y él les contesta, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Verso 51, y descendió con ellos. Mira lo interesante de la sujeción y el cumplimiento de lo que él tenía que hacer, porque era la voluntad de su padre. Él no les dijo esto y se quedó allá, no. Él como hijo estaba sujeto tanto a su Padre Celestial como a sus padres terrenales. Y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Él no dijo, váyanse que yo soy el Hijo de Dios y yo tengo que hacer una obra, tengo que hacer un trabajo, entonces déjenme que yo sé lo que debo hacer. No. Él descendió y dice que estaba sujeto a ellos, pero le era necesario decírselo para que ellos pudieran entenderlo, aunque dice que no lo entendieron en ese momento. Dice, y su madre, la segunda parte del 51, y su madre guardaba estas cosas, todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y por qué es importante mirar estos pasajes, hermanos? Porque nos habla del testimonio del Señor Jesucristo desde su niñez hasta la edad adulta donde él inició su ministerio, hasta llegar al momento de la cruz. Él estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Y eso hace parte de lo que era la obra redentora del Señor Jesucristo. No podemos imaginarnos al Señor Jesucristo siendo rebelde, siendo grosero de alguna forma, cuando hablaba con los discípulos, cuando hablaba al pueblo, o cuando hablaba aún a los grandes hombres, a los miembros del Sanedrín. Él siempre demostraba la humildad. Él siempre demostraba su carácter. Y eso hacía parte de la obra que él iba a hacer y lo que debíamos aprender nosotros. Pero mira lo interesante de todo esto, hermanos, y es que cuando llegamos a considerar los dos panoramas que vimos en el estudio pasado, el hombre y Cristo. En cuanto al hombre, consideramos tres cosas. Y es que el hombre fue tentado. Esa tentación originó una transgresión y esa transgresión dio como resultado una tragedia. Y la tragedia fue que fueron expulsados de la presencia de Dios. Fueron expulsados del Edén. Por eso les decía ahora que resultados muy diferentes. En el Señor Jesucristo, ¿qué encontramos? Una misma tentación, pero aquí la consideramos diferente. En el Señor Jesucristo encontramos una confrontación.
porque recordamos que el enemigo le dijo al Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo estaba confrontando. ¿Realmente usted es el hijo de Dios? Si lo es, haga lo que yo digo. Él fue confrontado. Y el resultado de esa confrontación fue una convicción de parte del Señor Jesucristo, porque Él le contestó: no solo de pan vivirá el hombre. Y estamos mirando solamente la primera vez en que fue tentado, porque en todas tres la respuesta fue la misma y la confrontación fue lo mismo. Y como resultado de esa convicción encontramos en el Señor Jesucristo una comunión, ¿sí? Una comunión. Porque dice que después de que el Señor Jesucristo le dice a Satanás: vete, Satanás, dice que vinieron ángeles y le adoraban. Una comunión con el Padre. Mientras que en el Edén se perdió esa comunión que él tenía con Dios se perdió en el momento que pecó. Entonces aquí encontramos, hermanos, nuevamente cómo el Señor Jesucristo desde su niñez tuvo en cuanto a la obra que debía ejecutar allá en la cruz. Y pasó como lo hemos visto, es prueba ante Dios, y como lo había dicho anteriormente, no porque no fuera eh, eh, la persona escogida, porque lo era. Y no era que se necesitara llegar acá y mirar a ver si pasaba la prueba, no, él lo era. Pero ante los hombres, él tenía que recibir esa aprobación, y por eso en el momento del bautismo de esa voz: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y por eso allá en el desierto es tentado, es probado, es confrontado, y allí libra una gran victoria ante el enemigo. La primera, el inicio de esa victoria que se sellaría allá en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Pero vamos a considerar entonces un poco más allá de lo que es la impecabilidad del Señor Jesucristo. Hasta aquí hemos visto, hemos considerado su vida, testimonio, algunos apartes, como decía ahora, de lo que fue su vida sin pecado. Una vida en cuanto a relación de él con los seres humanos aquí en la tierra. Él le dijo en alguna ocasión: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede acusar de pecado? Y nadie podía hacerlo, porque no había pecado en él, y eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero miren, analicemos, vamos al libro de Segunda de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 21, lo que nos dice el apóstol Pablo acerca del Señor Jesucristo. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y mírelo la expresión, la forma en que el apóstol Pablo menciona: al que no, o sea, al Señor Jesucristo. Y vamos a leer desde el verso 20, dice, del 19, dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice que se volvió pecador, dice, lo hizo pecado,
O sea, que cargó, que llevó, que tomó nuestros pecados, tomó nuestra condición para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Sí? Y allá en Primera de Pedro, capítulo 2, hemos considerado el verso 22, dice, el cual no hizo pecado. Y miren lo interesante. El apóstol Pablo, ¿cómo lo describe? Lo describe como aquel que no conoció pecado. Y muy diferente, hermanos, es decir, de que alguien no sabe. Ojo con eso. Una cosa es decir, yo no sé qué es pecado, y otra muy diferente es decir que yo no he conocido pecado. O sea, no lo he vivido, no he caído en ese pecado. No ha sido parte de mi historia, de mi vida. Pablo dice, al que no conoció pecado, porque no pasó por eso. Y Pedro dice, el cual no hizo. Él es más literal, el que no hizo pecado. Y va más allá, ni se halló engaño en su boca. No hubo ni aún una palabra que pudiera contradecirlo a él o que pudieran señalarlo para acusarle de que los haya engañado en cuanto a lo que les estaba hablando, en cuanto a las enseñanzas que él daba. Pero miren, devolvámonos una hojita, capítulo 1 y verso 19. Dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesucristo fue el cordero perfecto, sin mancha. Ya aquí él lo describe como perfecto. No conoció, no cometió, no hizo, y lo describe como perfecto, sin mancha, sin contaminación. Ese cordero que nos describe el capítulo 12 de Éxodo, el cual el pueblo de Israel debía tomarlo desde el día 10 y guardarlo hasta el día 14 para examinarlo, para mirar que no hubiera defecto en él, que no fuera ciego, que no fuera tuerto, que no tuviera un pie quebrado, que fuera perfecto. Ese que el mismo Jehová le dijo al pueblo cómo debía hacerlo. Aquí el Señor Jesucristo era ese Cordero perfecto. Toda ese tiempo de su ministerio aquí en la tierra, visto por los hombres, visto por el pueblo, visto por los gobernantes, visto por los que dirigían la parte religiosa de la nación, estuvieron los ojos de ellos sobre el Señor Jesucristo. Y muchas veces encontramos que ellos mismos decían, no tenemos cosa en que podamos acusar. No podían. Por eso describe que tuvieron que poner falsos testigos para acusarlo y para llevarlo a la muerte, porque no había engaño en su boca, no había pecado. Nunca violó la ley como vimos allá en Mateo capítulo 5 y verso 17. Nunca violó la ley. Vamos más adelante, hermanos, al capítulo 3 de Primera de Juan. Capítulo 3, verso 5 de Primera de Juan. Dice, ¿y no sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Qué interesante. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El que vino para quitar nuestros pecados no se contaminó con el pecado. Aun cuando
contemplamos la forma en que el apóstol Pablo lo describe allá en Filipenses capítulo 2. Miren, vamos a mirar de qué forma Filipenses capítulo 2 y verso 5, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la misma sustancia, su misma deidad, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, Él vino y se hizo semejante a nosotros. Cuando dice semejante, tomó nuestra forma, tomó todo nuestro carácter como seres humanos imperfectos. Por eso, Él fue tentado allá en el desierto, en nuestra condición humana. Por eso dice que después de haber ayunado, vino el tentador a Él. Después de haber ayunado, en una condición de necesidad para hacerle caer. Estaba débil porque no había comido por muchos días. Esa era la condición del Señor Jesucristo. Cuando dice ahí en el versículo 5 de Primera de Juan 3, y no sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hubo, no hay, no podía haberlo. Y ahora vamos a ver más adelante por qué no podía haberlo. Colosenses, y cuando digo que no podía haberlo, no estoy diciendo por su condición de Dios, sino porque si no hubiera sido de esa forma, no estaríamos aquí en esta noche, hermanos. Colosenses capítulo 2, verso 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. Hermanos, ese es el Señor Jesucristo. En su condición humana vino y tomó nuestros pecados y no se halló engaño en su boca. No hizo pecado, no conoció pecado. Pero Él era 100% Dios, la plenitud de la deidad. Era el único que tenía la capacidad para lograr una obra perfecta, siendo Dios en forma de hombre. Entonces podemos pensar en la condición de nuestro Señor Jesucristo como ser humano, en la condición del ser humano, pero también en la condición de Dios. Pero vamos al libro de Hebreos para considerar algunos aspectos que nos muestra acerca de esa impecabilidad del Señor Jesucristo. Para seguir considerando eso. Capítulo 4 del libro de Hebreos y verso 15. Dice el escritor, porque no tenemos, porque no tenemos, y ya está hablando en tiempo mucho más adelante del suceso de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, aquel que murió en la cruz ya está descrito aquí. Y el escritor lo describe como nuestro sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo podría alguien que no ha pasado por lo que nosotros pasamos poder sentir lo mismo? Es como cuando vamos nosotros a un velorio y le decimos a alguien, lo siento. Si a mí no se me ha muerto un ser querido, ¿cómo voy a decirle eso? No podría hacerlo, porque nunca lo he vivido. Pero aquí lo que dice es que Él lo vivió. Y por eso Él puede compadecerse de nosotros. Él puede hacerlo. Porque Él fue tentado y dice en todo. No dice en algo. Él tuvo la tentación no solo de Satanás, sino de todos los religiosos cuando le acusaban, cuando intentaban hacerle caer en preguntas en cuanto a la política, en cuanto a la religión, en cuanto a la ley, en todas las áreas. Él siempre contestó correctamente. Él siempre dio una respuesta conforme a su carácter. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Capítulo 7 del mismo libro y verso 26. Mire lo que describe el escritor que fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué describe el libro de Hebreos acerca de lo que fue nuestro Señor Jesucristo? Dice, porque tan sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo? ¿Cómo nos convenía? ¿Cómo fue el Señor Jesucristo? Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Un cordero santo, inocente, sin mancha. Y dice, apartado de los pecadores, que no vivió, no compartió el pecado de los hombres. Más bien apartado de los pecadores. ¿Y qué dice el verso siguiente? Dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y aquí era donde les decía ahora que íbamos a llegar. Hermanos, el Señor Jesucristo no podía haber llegado a una situación diferente. Si Él hubiera pecado, como algunos consideran la pecabilidad, por su humanidad, porque Él era 100% humano. Muchos dicen que Él podía pecar. Claro que sí, Él era ser humano. Él tenía nuestra condición, pero no podía pecar, porque si Él hubiera pecado, la obra redentora había sido imperfecta. Pero fue perfecta en varias áreas. Fue perfecta porque Él vino y murió como hombre. Necesitaba morir como hombre para que la obra fuera perfecta, no como Dios, sino en la semejanza de hombre. Por eso leíamos ahora Filipenses capítulo 2. Vino hasta lo más bajo, y lo más bajo era la condición del hombre, que podía sentir hambre, que podía sentir frío, que podía sentir dolor, que podía tener tristeza porque él lloró muchas veces, pero siendo Dios mismo, murió en aquella cruz. Porque no podía él pecar y ir a la cruz y morir primero por sus pecados para volver y resucitar
y morir por los nuestros, o morir en la cruz por los pecados de Él y por los pecados de nosotros. No, era imposible que esto sucediera. Por eso Él fue el Cordero perfecto. ¿Recuerdan lo que hablamos ahora? Acerca del Cordero sin mancha, sin defecto. Allá en el Éxodo, capítulo 12, ese mismo Cordero es el Cordero del cual estamos hablando ahora. Sin defecto, o sea, sin pecado, tentado en todo, pero no pecó. Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Dice que no tiene necesidad. Por eso él no tenía la necesidad, como los sumos sacerdotes. Y está poniendo ese paralelo. Está poniendo ese ejemplo. Los sacerdotes tenían que purificarse primeramente ellos antes de ir y sacrificar ofrenda o de ofrecer ofrenda por los pecados del pueblo. No se podía, hermanos. Era imposible que la obra redentora pudiera ser perfecta si él hubiera pecado. No tenía necesidad cada día, ni una vez ni dos veces, sino que dice una vez y para siempre. Porque esto lo hizo al finalizar del verso 27, dice, esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No dice ofreciéndose muchas veces, sino una vez y para siempre. Capítulo 2 y verso 18 del mismo libro dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, él que fue tentado, él que padeció y llevó nuestros pecados en el madero, él es poderoso para socorrernos, para guardarnos de la tentación, para darnos la salida a la tentación. Y notemos algo interesante, hermanos, que él no dice en las escrituras que no fue tentado, él fue tentado, dice ahí el capítulo 4 y verso 15, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y como tuvo nuestra semejanza, así somos nosotros. Y creo que lo decía en el estudio pasado. Pecado no es ser tentado. Pecado es consumar esa tentación. Pecado es que esa tentación nos lleve a tener consecuencias nefastas. Lo que le pasó a Adán y Eva, y fue perder la comunión con el Creador. Perder esa comunión preciosa que tenía con el Creador. Miren, hermanos, es interesante que las escrituras describen muchas veces, especialmente los evangelios, describe cómo él fue declarado inocente. Muchas veces fue declarado inocente por Judas. Fue declarado inocente 6 veces por Pilato. Él fue declarado inocente por Herodes. Fue declarado inocente por la misma esposa de Pilato. Fue declarado inocente. ¿Por quién? Por el ladrón allá en la cruz. Y fue declarado inocente por el mismo centurión que le crucificó. Pero podríamos pensar, entonces, ¿por qué murió? Si él era inocente. Porque era la única forma que nosotros pudiéramos estar delante de la presencia del Dios Santo y Eterno. Que Él pagara lo que nosotros merecíamos. Él fue el Cordero Santo y sin mancha. Y miren, para terminar, hermanos, primera de Juan, capítulo 2,
capítulo 2 y verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tres cosas, hermanos, lo que vimos en el primer estudio. La tentación del Señor Jesucristo está en este pasaje que acabamos de leer. Lo mismo que la tentación de Adán y Eva. Caben ahí, en este pasaje. Porque es lo que afecta a nuestra condición como seres humanos. Y fue lo que quiso usar Satanás con el Señor Jesucristo. Los deseos de los ojos. Interesante, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas pruebas que encontramos allá en el capítulo 4 de Mateo, del verso 1 al 11, esas pruebas que Satanás puso al Señor caben en esas tres categorías que hemos acabado de ver aquí. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermanos, qué bueno poder pensar que el Señor Jesucristo experimentó pruebas, las mismas pruebas que experimentamos nosotros. Y por eso leíamos ahora que Él, que es nuestro sumo sacerdote, Él es poderoso para socorrernos, porque Él experimentó lo que nosotros experimentamos y por eso Él es poderoso para socorrernos. Especialmente, hermanos, porque Él fue tentado como hombre, pero también como Dios. Creo que los mencionaba en el estudio pasado. No fueron tentaciones tan sencillas como nos llegan a nosotros. A él, Satanás le pidió no que se robara un pan, no le pidió que fuera y hurtara un pedazo de pescado. Él le dijo, haz que se conviertan en pan. Él dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Una tentación como esa no nos la puede poner el enemigo a nosotros. A nosotros nos pone más fácil que nos robemos el pan. Porque esa es la condición de nosotros como hombres. No podría decirnos a nosotros, teniendo mucha hambre, decirnos que hagamos que las piedras se conviertan en pan. Él fue tentado en su condición como hombre, pero también en su condición como Dios. Él fue probado según su naturaleza, su semejanza. Pero qué maravilloso que podemos tener esos pasajes como el capítulo 4 de Hebreos y verso 15, donde dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermanos, esto tiene que llevarnos a nosotros como creyentes a experimentar un amor mucho más grande por el Señor Jesucristo. Saber de que toda la obra de la cruz fue perfecta y que esa obra de la cruz, hermanos, aún es vigente para todo aquel que se acerca a Él y le reconoce como su Salvador. Y que aún es vigente para nosotros, porque aunque el Señor Jesucristo terminó su obra aquí en la tierra como Redentor, en favor nuestro, terminó cuando Él ascendió, allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, a la vista de los discípulos ascendió. Aún la obra de Cristo continúa a favor nuestro. Aún Él continúa intercediendo por nosotros. Ahí mismo, en el libro de Primera de Juan,
capítulo 2, el mismo capítulo donde estamos, él dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, Él, el que no pecó, continúa la obra por nosotros. Continúa esa obra de interceder por nosotros. Miren, ahí en el libro de Hebreos vamos a mirar 3 pasajes que nos describen al Señor Jesucristo. No aparece de una forma interesante. Capítulo 1 de Hebreos, dice así el escritor, capítulo 1 y verso 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, la obra en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, y lo describe a la diestra de la majestad. Capítulo 8 y verso 1, capítulo 8 del mismo libro y verso 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el capítulo 10 y verso 12 nuevamente lo describe de la misma manera. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, ese que nos describe la Escritura como el que se sentó a la diestra de la majestad, el Señor Jesucristo, intercede por nosotros. Cuando Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, hermanos, cuando usted o yo cometemos la más pequeña mentira, antes de que nosotros la reconozcamos, si es que la reconocemos, porque nuestra condición a veces nos olvidamos de que pecado es pecado, sea pequeño, sea grande, sea una mentira o lo que sea, es pecado. Y antes de que nosotros la reconozcamos, Él está diciendo al Padre: Padre, yo morí en la cruz por el pecado que acaba de cometer Orlando. Perdóname. Él ya está intercediendo, pero nosotros tenemos que reconocer ese pecado para que esa intercesión se haga efectiva allá en la gloria. Hermanos, les animo a seguir considerando este tema, porque hace parte de lo que nosotros reconocemos y de lo que ofrecemos en consecuencia o en resultado al entender todo lo que Él vivió, todo lo que Él padeció y la forma en que lo hizo perfecta por nosotros. El Señor, hermano, añada bendición a la lectura de la palabra. Padre, te alabamos en esta noche una vez más. Agradecemos el poder tener la libertad de escudriñar tu palabra. Gracias porque no es en nuestras propias fuerzas. Gracias que no es por nuestros méritos, porque somos indignos de estar delante de ti. Pero gracias que Cristo es posible. No solo que estemos delante de ti, sino que podamos abrir tu palabra, meditar. Y Padre, ayúdanos a que no se quede como conocimiento, sino que podamos hacerlo una realidad en nuestras vidas. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos conectados en esta noche. Ruego por sus vidas espirituales también, igualmente que la mía,
Padre, que podamos ser consecuentes a lo que una vez dijimos que éramos, hijos de Dios. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.